A ver. Ya estamos. Muy bien. Entonces, el tema 3 corresponde al manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. A ver, vamos a ver, algo pasó. Un momentito, voy a volver a compartir. Parece que el documento no abrió correctamente. Ahora sí, vuelvo a compartir para que ustedes lo observen. Ya está. Bien. Ahora, vamos a trabajar con heridas, hemorragias y vendajes. Muy bien, acá tenemos qué es lo que más o menos vamos a realizar el día de hoy, cuáles son los temas que vamos a abordar, pero antes, ahora sí, pero antes vamos a recordar qué es lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy. Hemos desarrollado la conducta paz, ¿cierto? El proteger, avisar y socorrer. Hemos realizado ya la evaluación primaria, ¿no? Que consistía en identificar conciencia, pulso y respiración. Muy bien. Si la persona no tenía pulso y respiración, ¿qué maniobra realizábamos? El ERCP. Y si es que se trataba de un atragantamiento, ¿qué maniobra realizábamos? El HEMS. También hemos visto, la sesión pasada, el uso del desfibrilador, ¿ya? Ya ustedes pueden ir solicitando las grabaciones para que puedan revisar todos estos temas. Y el día de hoy vamos a empezar con la evaluación secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la víctima está estable dentro de lo que cabe, ¿ya? Respira, tiene pulso, ¿ok? Y voy a poder evaluar otros aspectos que se pueden haber sido perjudicados en el accidente o en el desastre natural de repente que ha ocurrido. Entonces vamos acá. Ok, ¿qué son los primeros auxilios? Vamos a recordar brevemente, ¿ya? Para ello, a ver, déjenme verlos por el chat, porque si no después no los puedo identificar. A ver, vamos con esto. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Quién me dice? A ver, unirse. Ok. ¿Qué son los primeros auxilios? A ver, entonces, veamos quién levanta la manito. A ver, ya está. Uy, nadie, hoy día estamos poco participativos. ¿Qué pasó? A ver, Danger. Danger, ¿qué son los primeros auxilios para ti? A ver, levantaron las manitos. A ver, respuestas rápidas, medidas inmediatas, muy bien. ¿Qué se brindan a una persona en qué situación? Perfecto, en una emergencia, correcto. Muy bien. Estamos haciendo un concepto, ojo, un concepto colectivo, ¿ah? Entonces eso no estamos funcionando bien, tenemos que tener un concepto propio de lo que es primeros auxilios. A ver, Josué nos dice, la primera atención que se le da al paciente tras un accidente. Muy bien. Vamos con una segunda pregunta. ¿Qué significa paz? A ver, Isaac levantó la mano. ¿Qué significa paz? A ver, Isaac, si de repente puedes prender el micro o nos puedes escribir. Ajá, Orlando está súper atento. Proteger, avisar y socorrer. Me parece que no pueden levantar la mano. Me parece que por ahí no pueden tener el micro, me parece por ahí que va el problema. Bueno, no se preocupen, tranquilos, ¿ya? Lo importante es que estoy observando sus respuestas acá en el chat y eso me da bastante satisfacción porque eso quiere decir que ustedes están entendiendo lo que estamos trabajando. ¿Ya? Y eso para mí es súper importante porque ustedes algún día van a tener la oportunidad de brindar los primeros auxilios. Y hemos visto, ¿ya? Y hemos visto que los primeros auxilios generalmente los aplicamos en casa. Las emergencias suceden en casa. Muy bien.
¿A qué ritmo se deben realizar las compresiones torácicas en el masaje cardíaco? A ver, la última. ¿Cuál es el ritmo? ¿A qué ritmo debemos realizar el RCP? A ver, veamos. 120 por minuto, ok. Entre 100 y 120, ¿ya? Aprox, excelente. Muy bien, Orlando, muy bien, Ana, excelente. Es importante recordar esto, ¿por qué? Porque si lo hacemos más lento, quiere decir que el corazón no va a bombear con la suficiente rapidez la sangre al cerebro y a todo el cuerpo. Y si lo hacemos más rápido, ¿sí? El flujo de sangre va a pasar tan rápido que no es capaz de oxigenar. Muy bien. Lucila nos dice 120 aprox. Diana nos dice de 100 a 120. Excelente. Entonces, ahora sí, dejemos un ratito de lado el RCP y vámonos con las heridas. Acá estamos. ¿Qué es una herida? Es una lesión que presenta la descontinuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son traumatismos o desgarros en la piel. Entonces, tenemos que tener presente lo siguiente. Una herida hace que se pierda la continuidad de la piel. ¿Y qué es nuestra piel? El órgano más grande que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, cuando mi piel está íntegra, me ofrece protección. Cuando yo tengo una herida, ¿sí? Es como que se abriera una puerta a todo tipo de microorganismos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objetivo? Evitar que esa herida se infecte. ¿Ya? Ojo, acá hablamos de todo tipo de heridas. Una herida de repente tipo raspón, que me pude haber hecho montando bicicleta. Una herida más complicada, como podría ser una herida provocada por vidrios. Una herida mucho más complicada, que podría ser una de tipo puñal, ¿no? Me apuñalaron por robarme, ¿ok? Una herida quirúrgica inclusive, ¿ya? Todas las heridas debemos tener el mismo objetivo con todas las heridas, que es evitar la infección. Muy bien, vamos acá. No te olvides que debes protegerte. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo actuar siempre con guantes. Nunca debo manipular una herida sin guantes. ¿Qué pasa si no tengo guantes? ¿Qué otra alternativa podríamos utilizar? Podríamos utilizar bolsas, si es que no tengo guantes de repente. Profesora, una herida de cuchillos, vidrios, ¿es el mismo procedimiento? No, ahora lo vamos a ver. Fundas, ya podría ser. Básicamente cualquier material que impida que la humedad de la sangre traspase y pueda llegar a mi piel. ¿Ya? Cualquier material, inclusive puede ser hasta un plástico, porque el plástico, recuerden que no permite que la humedad pase. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos acá. Entonces, hay diferentes factores que determinan la gravedad de las heridas. Por ejemplo, la profundidad. No es lo mismo que yo me caiga y me haga una lesión superficial a que me apuñalen. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si es que me apuñalan, este cuchillo ha atravesado la piel, de repente el músculo y quizás ha llegado hasta el hueso. Entonces, ¿esa herida va a ser tratada de la misma manera? No. ¿Qué más? Localización en el organismo. No es lo mismo tener una herida en el brazo, como por ejemplo, tengo una herida en la cara, una herida que me afecte nariz y boca. Si me afecta nariz y boca, pregunto, ¿por dónde voy a respirar? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí la localización influye en la gravedad de esa herida. ¿Qué más? La extensión de la herida. Heridas pequeñas, heridas grandes, ¿ok? Presencia o no de material contaminante. Si, por ejemplo, la herida me la he producido con un clavo oxidado, corro riesgo de enfermarme de qué? De tétanos. Si la herida ha sido producida por una mordedura de perro, hay riesgo, ¿ya? ¿Qué más? Heridas no tratadas antes de 6 horas por riesgo de infección. Hay que preguntar a la hora de realizar una curación de una herida
¿Hace cuánto tiempo se ha producido? ¿Ya? Por el abordaje, por ejemplo, si la herida es inmediata, ¿ya? Evidentemente va a estar sangrando. Pero si la herida ya tiene varias horas, ya no. Entonces, eso también debemos tener presente. Heridas con hemorragia, el estado de salud previo de la persona. Si yo soy diabético, mis heridas van a demorar más tiempo en cicatrizar. ¿Ya? Presencia de algunas complicaciones añadidas, de repente no solo tiene una herida, también de repente tiene una hemorragia interna, ¿sí? Y principalmente el shock. Recuerden que llegamos al shock si es que la persona, en este caso, ha perdido mucha sangre. Es más, ese shock tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama el shock por pérdida excesiva de sangre? A ver, los leo. Baja de hemoglobina también demora en cicatrizar. Muy bien. A ver. Shock hipovolémico, exacto. Hipovolémico. ¿Ya? O, a ver, dice. Profesor, hace muchos años atrás intervino a ayudar a una señora que la balearon y perdía mucha sangre. Mis manos quedaron llenas de sangre de la víctima y me costó luego que se vaya el olor de sangre en mi mano. Ya, miren, más allá del olor, que por ahí lo podríamos perder lavándonos las manos, echándonos algo, el riesgo está en que, recuerden, yo no conozco a la persona a la que le voy a brindar primeros auxilios. Puede ser mi vecino, pero yo no conozco, yo no sé su vida. ¿Qué tal si esa persona tiene VIH? ¿Qué tal si esa persona tiene hepatitis B? Nadie va a andar con su cartel. Entonces, siempre por medida de bioseguridad, si yo tengo que tocar sangre o secreciones corporales, debo manejarme con guantes. Siempre, ¿ya? Salvo que sea pues alguien que yo conozca, pero así al 100%, ¿no? O de repente que se trate de mi hijo. Yo sé que mi hijo ha tenido sus vacunas, sus enfermedades, pero yo lo conozco, yo puedo decir exactamente qué tiene. Pero de un adulto es difícil conocerlo por completo. ¿Ya? Entonces, por medida de seguridad, no lo hacemos. Profesora, pero si no hay guante, como les decía, puedes utilizar de repente una bolsas, ¿ya? Ahora, no tengo guantes, no tengo bolsas. ¿Sugieres que debemos atender a la persona? No. Puede sonar cruel, puede sonar frío, pero estás poniéndote en riesgo tú. Y recuerden que yo les decía en un inicio, ¿ya? No pueden ustedes pretender ser superhéroes. Ustedes también tienen personas detrás y obviamente hay que cuidar a ellos, ¿ya? Dice la licenciada, yo pensé que era contagioso si era sangre con sangre. Miren, nuestras manos, ¿ya? Son, si bien es cierto, nuestra primera barrera de protección, pero nuestras manos tienen poros. Por esos poritos podría ingresar la sangre. Ya, ojo, les estoy hablando de podría en condicional. Es un riesgo, pero pregunto, ¿yo me voy a arriesgar de contagiarme algo tan grave como el VIH o la hepatitis B? ¿Es un riesgo que yo puedo correr libremente? No. Entonces ahí debemos tener cuidado. Ojo, yo no les he dicho que si yo toco la sangre de un paciente con VIH, inmediatamente yo ya me contagié. No necesariamente, pero aumento el riesgo. ¿Y quién quiere vivir ese riesgo? Dice acá, yo ayudé a un amigo, pero le puse una camisa porque se cortó el músculo del brazo. Bueno, el trapo ha disminuido el contacto directo de la sangre con la piel, pero igual, lo ideal es que exista alguna barrera, ¿ya? Bien, vamos entonces aquí con la diapositiva. Observen, acá tenemos diferentes tipos de heridas. Observen, diferentes tipos de heridas. Tenemos las heridas abrasivas, cortantes, laceradas, punzantes, avulsionadas y las amputaciones. Vamos una por una. Miren aquí, la amputación. ¿Qué es lo que sucede en la amputación? Se ha perdido parte de un miembro. ¿Ya? Ejemplo, las personas que trabajan con máquinas, con cortadoras, de repente trabajan con machetes. Quizás, no sé, la señora que vende el pollo en el mercado está cortando y ¡zas! Se fue con todo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer acá? Observa, ni bien corto el dedo, en este caso,
lo que vamos a encontrar es una hemorragia. Entonces, aquí lo que debo controlar es el sangrado, ¿ya? Acá mi objetivo es controlar el sangrado. Ahorita vamos a desarrollar cada una, no se preocupe. Ya, acá voy a controlar el sangrado. Esta de acá, la segunda herida, es una abulsión. ¿Qué cosa es una abulsión? Cuando la herida ya se ha producido generalmente por desgarro. Ejemplo, cuando te muerde un perro y te deja parte de la piel colgando. Esa es una abulsión. ¿Esta herida también tendrá un sangrado profuso? Sí. Acá mi objetivo es conservar la piel que ha quedado colgante y contener la hemorragia. Mira acá, la tercera, lesión por aplastamiento. Acá, dependiendo de la zona, va a haber o no va a haber sangrado, pero generalmente no. Y si hay sangrado interno. ¿Cómo me doy Así cuenta que hay un es, sangrado interno? A través de la presencia de un hematoma. Se hace hematomas. un moretón. Se vuelve morado. Así es. Ese moretón, ojo, no es lo mismo que esté en la mano a que de repente esté en el tórax o en el abdomen. En la mano probablemente estamos hablando de un daño del hueso, de repente del tendón, del ligamento, ¿no? Nada más. Pero si hablamos de que tengo un hematoma en el tórax, estoy hablando de que el daño puede ser a nivel de mis costillas o a nivel de mis pulmones, inclusive a nivel del corazón. Esa herida, a Son pesar de que hemorragias no es internas. visible, así es, esa herida, a pesar de que no es visible, se considera una hemorragia interna, correcto, y es una de las más peligrosas. Hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes realizan la evaluación física de la persona, hay que buscar hematomas, porque eso me puede indicar que hay una hemorragia interna. ¿Ya? Miren aquí, la siguiente, la punzante. Observen, acá se ha producido por un clavo. ¿Qué hacemos con este clavo? ¿Lo retiramos para hacerle la curación a este señor? ¿Retiramos el clavo? ¿Qué opinan? No, muy bien. No retiro el clavo. ¿Por qué no retiro el clavo? Porque ese clavo está haciendo el efecto tapón en ese huequito, en ese orificio. Si yo lo retiro, la persona va a empezar a sangrar por ese orificio. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería mi objetivo aquí? Inmovilizar este clavo. Tengo que ver la forma de hacerle un vendaje o algo que tenga en la mano para poder inmovilizar ese clavo y que no vaya a salir y sobre todo decirle a la persona que no se lo vaya a sacar. Porque a veces en la desesperación yo me veo con un clavo en la mano, yo me lo saco. Ya, tener mucho cuidado con eso. Muy bien, una abrasión. Acá se ve muy grave, pero en realidad no lo es. Una abrasión, ¿cómo es? Como cuando te raspas cuando estás aprendiendo a montar bicicleta. El típico raspón en la rodilla. ¿Es una herida que va a sangrar mucho? No. Sin embargo, duele, ¿ya? Y como se produce generalmente en niños, hay que tener mucho cuidado con ello porque el niño se asusta, el niño llora, ¿ya? Entonces acá mi objetivo simplemente es cuidar la herida. No va a haber sangrado, pero sí va a haber dolor. Correcto. La última, que es una herida de tipo laceración. Acá sí estamos hablando de un corte un poquito más grande y probablemente con un objeto puntiagudo o filoso. Por ejemplo, el borde de una lata, un cuchillo, podría ser una tijera. ¿Ok? Entonces, este tipo, de hecho que sí, va a sangrar. A ver, dice, profesora, la mordedura de serpientes, pirañas o palometas. ¡Wow! En ese caso, no solamente hay que preocuparnos por la herida, sino por identificar si hay presencia de veneno, en el caso de las serpientes. ¿Ya? Entonces, inmediatamente esa persona hay que trasladarla al centro de salud por el antídoto. ¿Sí? En el caso, bueno, de pirañas, más que nada vamos a encontrar abulsiones por el desgarro, por el mordisco. ¿Ya? Algunos dicen que lo sacan el clavo para sacar la sangre contaminada. No es verdad. La sangre no es que esté contaminada, la sangre es resultado del corte, de la herida.
¿Ok? Entonces, eso de que yo voy a sacar la sangre contaminada no es así. Tendría que sacarle toda la sangre del cuerpo. Porque recuerda, la sangre recorre todo tu cuerpo en un minuto muchas veces. Entonces, ¿voy a poder sacar la sangre contaminada? No. Ya, no funciona así. ¿Qué más dice? Por favor, que apaguen los micrófonos que distorsionan. Oh, no, la verdad que yo no lo escucho así, pero si en todo caso ustedes lo sienten así, es importante, chicos, entonces solamente intervenir lo necesario. ¿Ya? Muy bien, vamos a verlo ahorita, desarrollado cada uno, no se preocupen, y van ustedes de repente a poner sus casos. A ver, tenemos acá diferentes tipos de heridas, ya, y acá la están clasificando por el agente causal. Mira, una herida incisa, ya, dice aquí. Los vasos son cortados de forma limpia, normalmente por un objeto afilado, como un cuchillo. Los bordes suelen estar bien definidos y limpios y suelen sangrar con abundancia. En este tipo de heridas se pueden dañar nervios, tendones o arterias. Una herida incisa, ¿ya? Está provocada por un objeto afilado, tal como dice acá. Por ejemplo, una tijera, un cuchillo. ¿Sí? La herida está prácticamente dibujada. Es por eso que se le considera así, incisa. ¿Qué es lo que hacemos acá? Si te dice que la herida suele sangrar con abundancia, ¿cuál va a ser tu objetivo? Controlar el sangrado. ¿Cómo controlamos el sangrado? A ver, ¿puedo colocarle un poco de algodón encima? A ver, vamos a leerlos por acá. Con un cúter, exacto, muy bien. ¿Puedo colocarle algodón? No, dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no algodón? A ver, ustedes díganme. ¿Por qué no le podemos poner algodón? Ojo que el algodón viene en su paquetito y está limpio y todo. Excelente, no porque el algodón se adhiere, tiene pelusas, ¿ya? Y como esas pelusas no las voy a poder retirar, se van a contaminar en la herida, ¿sí? Y eso va a hacer que la herida se infecte. Entonces no puedo poner nada que se pegue. ¿Qué podría poner? Gasa, ¿ya? Gasa o un apósito. ¿Qué es un apósito? Un pedazo de algodón, un trozo de algodón envuelto en gasa. Y eso lo hace más gruesito, más firme para poder detener la hemorragia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a suponer que yo acá me he hecho una herida, ¡zas! Y vienes tú, que ya llevaste tu curso de primeros auxilios, y me pones una gasa. De repente yo me doy cuenta que la gasa se está llenando toditita de sangre. ¿Qué hacemos? Retiro la gasa y le pongo una nueva. ¿Tú qué piensas? Ponemos una gasa nueva acá, donde está sangrando. Ponemos otra gasa encima. Perfecto. ¿Por qué no debo retirar la primera gasa? Porque la primera gasa ya se ha quedado adherida a la herida y cuando yo la saque, voy a provocar que vuelva a sangrar. ¿Ya? Si estuviéramos en el hospital, el tratamiento es distinto, pero recuerden que somos primeros auxilios, estamos en la calle. No tengo una gasa. ¿Qué podría utilizar? Un trapo limpio. ¿Ya? Lo coloco aquí y si yo veo que sigue sangrando y el trapo ya se llenó de sangre, pongo otro encima y otro encima y otro encima. Nunca los retiro. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué más dicen acá. Profesora, dice, ¿podemos hacer un torniquete en pierna o brazo? Ya. A ver, les explico. Los torniquetes no deberían ser utilizados por civiles, por personas que no son personal de salud. ¿Por qué? Porque el torniquete requiere un cuidado, requiere un tiempo, requiere una fuerza para poder ajustarlo. De repente lo que para mí es ajustado, para ti no. Entonces, como no es estandarizado, como no es lo mismo, no hablamos el mismo idioma, se evita que se aplique torniquetes. ¿Quiénes pueden aplicar torniquetes? Policías, militares, es más, ellos tienen unos torniquetes especiales, ¿ya? Personal paramédico de repente en una ambulancia, pero personas comunes y corrientes de a pie, no. No podemos controlar la fuerza con la que hacemos el nudo, no podemos controlar el tiempo, ¿ya? Recuerden que un torniquete corta la circulación,
Y si yo por distraída o por estar llamando a la ambulancia o por cualquier cosa, se me pasa el tiempo, esa parte, ese miembro donde he colocado el torniquete, se empieza a necrosar y se muere. Entonces, va a llegar al hospital, ¿para qué? Para que le amputen la mano, en este caso. ¿Ya? Y yo no puedo perjudicar al paciente. Recuerden eso. ¿Ya? Muy bien. Claro, debe ser aplicado por personas capacitadas. Así es. Y sobre todo autorizadas. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos heridas contusas, producidas por objetos romos o por impactos, y suelen producir laceraciones. Normalmente ese tipo de heridas sangran menos que las incisas, pero puede resultar afectado más tejido que las otras. Los bordes son irregulares y a menudo sufren contaminación de gérmenes, por lo que tienden a infectarse. Todo lo que es contuso implica golpe. Golpe. ¿Ya? ¿Han visto ustedes imágenes de una persona víctima de violencia doméstica? Generalmente los puñetes son en la cara. ¿Cómo queda la cara de la víctima? ¿Cómo queda la cara de la víctima? Si es que la han golpeado. Hinchada, morada, correcto, Moreteada. toda moreteada. Entonces, si hay la presencia de un hematoma o un moretón, ¿qué creen que es lo que podríamos hacer? Allí tenemos que colocarle una gasa, limpiar la herida y todo. No, ¿No? tengo que desinflamar ese hinchazón que se ha provocado por el golpe. ¿Qué podría tener a la mano para poder desinflamar esa zona? ¿Qué Hielo. desinflama? El hielo, excelente. Ujú. Pero ojo, no el hielo directo. Recuerden que el hielo debe Envuelto estar en envuelto en un un trapito, trapo una toalla, ¿no? Lo que sea que puedas así tener a es. la mano y recién lo colocas, Ujú. ¿no? Cuando En ves que el toallas. hielo, claro, cuando ves que el hielo ya se está calentando, ya se empieza a derretir, cambias. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Desinflamar. ¿Ya? Muy bien. Compresas frías, excelente. Muy bien, claro, no se aplica directo porque el hielo puede lastimar la piel. El hielo debe estar envuelto. Excelente. Muy bien, genial. Tienen bastantes ideas bastante buenas. Estamos muy bien. Ok, sigamos. Las heridas punzantes. Dice acá, es un tipo de herida que está producida por un objeto punzante como puede ser un clavo o una aguja, donde predomina más la profundidad que la superficie. Hay un alto riesgo de infección porque los gérmenes pueden ser arrastrados al interior. Entonces, si yo tengo una herida punzante, acá me atravesó un clavo, ya, más que la hemorragia, porque en sí ya no va a salir mucha sangre porque el clavo o el objeto incrustado está taponeando esa zona, lo que me debe preocupar es el objeto que está ahí. Si es un clavo, recordemos, la persona está expuesta a contagiarse ¿de qué? De tétanos. Entonces, mi primera pregunta debería ser, señora o señor, ¿se ha vacunado usted contra el tétanos? Si te dice que no, inmediatamente tiene que dirigirse a un centro de salud. Y si te dice que sí, hay que preguntarle cuándo fue su última dosis. ¿Por qué? Porque la vacuna del tétanos solamente tiene una duración de 10 años. Si te dice, uy, yo me vacuné cuando me embaracé de mi hijito que tiene 15 años, eso ya no vale. Ya recuerden que cuando están gestando, generalmente les ponen una dosis de la vacuna antitetánica y les dicen que regresen para la siguiente dosis. La mayoría de personas no terminan. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Muy bien, vamos acá. Según la gravedad, observemos acá la intervención. Son heridas, las heridas leves son heridas superficiales y limpias donde no hay factores de gravedad. Veamos el modo de acción. Dice aquí, ante todo, tranquilizaremos a la persona explicándole lo que vamos a hacer. Acá siempre les digo esto, preséntense. Buenas noches, mi nombre es, no quieres darle tu nombre de repente, soy enfermera, soy paramédico, soy bombero, soy lo que sea, y la voy a ayudar. Sobre todo dile eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo de frente ir a tocar a la víctima y decirle, ya señores, tire su brazo, levante la mano, haga esto. ¿Tú quién eres?
Y así como está la vida, lamentablemente, si alguien se me acerca y me dice eso, o se me acerca demasiado, yo lo primero que pienso es que me quiere robar. Tenemos que identificarnos. Así es. Hay que identificarse, la persona no te conoce. ¿Ya? Muy bien. Dice, hay personas que ni bien ven sangre, ay, no me deja ver. Hay personas que ni bien ven sangre se alteran, algunos se desmayan. Correcto. No todas las personas tienen la misma tolerancia. Entonces tengo que hablar con ella y explicarle lo que está pasando, darle seguridad. Todos tenemos las reacciones diferentes. Así es, hay que tener mucho cuidado. Lavarse las manos a fondo y utilizar instrumental limpio para minimizar el riesgo de infecciones. Si no tengo a la mano un caño con agua, ¿qué podría utilizar? Alcohol en gel. Eso por lo menos hay que reconocer que nos dejó la pandemia. Ahora casi todos tienen su alcohol en gel en las carteras, mochilas, bolsos, casi todos. Por lo menos con eso reduzco la cantidad de microorganismos que tengo en mi mano. Agregado a eso, ¿qué cosa hay que ponerse? Guantes. Guantes. ¿Ya? Yo como les digo, señores, es importantísimo que se pongan guantes porque yo no conozco a la persona, salvo que sea mi hijito. Es más, ni a mi esposo. Yo no sé exactamente en qué condiciones de salud puede estar. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado. Utilizarlo para protegerse de infecciones como el SIDA y la hepatitis en contacto con sangre infectada. Así es. Una vez que ya me he protegido, recién voy a intervenir. Y en general, todas las heridas se deben lavar con agua y jabón. En general. Dice acá, en su caso, agua oxigenada para eliminar los cuerpos extraños de la herida. Miren, el agua oxigenada actualmente es controversial. ¿En qué sentido? Si ustedes conocen médicos o enfermeros ya mayores, ellos te van a decir que antes utilizábamos el agua oxigenada para cualquier cosa que esté sangrando. Veo una herida o algo, empapaba mi gasa, agua oxigenada, dejó de sangrar mágicamente. Pero las últimas investigaciones que nos dicen que el agua oxigenada mata las células alrededor de la herida, interviene en el proceso de cicatrización, quema la piel. La sancocha. Entonces, no es recomendable utilizar el agua oxigenada. Repito, si ustedes trabajan con médicos o enfermeras ya mayores, van a ver que ellos utilizaban el agua oxigenada para todo, ¿ya? Pero ya no se recomienda. Lo ideal es solo lavar la herida con agua y jabón. No tengo agua potable en la mano, podría comprarme una botellita de agua, ¿sí? Y aunque sea con el agua, tratar de eliminar todos los restos de lo que pueda haber quedado dentro de la herida. A ver, ¿qué dice? Hay personas, no, profesora, el Pervinot se debe usar. Miren, en términos generales, solamente limítense al agua y jabón. ¿Por qué? Igual el alcohol yodado, ya. ¿Por qué? Porque hay personas que presentan reacción a estas sustancias. De repente tú me estás limpiando hermoso con tu yodo que te han dicho que es para prevenir la infección, vamos a suponer, pero yo soy alérgica. Entonces, en el mejor de los casos, la herida se me va a empezar a poner roja. En el peor de los casos, por una reacción alérgica, se me va a tapar las vías respiratorias, me voy a empezar a asfixiar y me muero. Todo por una herida. Entonces, no es correcto. Como yo no te conozco, no sé de qué sufres, no sé qué tienes, simplemente te manejo con agua y jabón. Nada más. No intervengan con más sustancias porque yo no sé qué tan buena o qué tan mala reacción puede hacer en el cuerpo de las personas. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que ya lavé la herida, tengo que secar esa herida, ¿ya? Con gasas estériles y nunca con algodón. La herida la limpiaremos siempre de adentro hacia afuera para evitar la introducción de gérmenes. ¿Qué quiere decir? Acá está mi brazo, acá está la herida, cojo mi gasita y siempre voy a limpiar hacia afuera, ¿ya? Siempre hacia afuera. Si voy a limpiar en el centro, lo que puedo hacer es círculos y salgas. Cambio de gasa, otro círculo y salga. Nunca debo volver a pasar, ¿sí? Encima de lo primero que ya limpié. Porque lo que estoy haciendo con eso es contaminar. Ya estoy contaminando. Y eso no es correcto.
Muy bien. ¿Qué más? Aplicar un antiséptico como la povidona iodada, que ya les dije que depende de la persona. Si no, simplemente tapo la herida con gasa y le coloco un vendaje o un esparadrapo. Nada más. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que debemos hacer en una herida leve. Si estamos en casa y se trata de repente de tu hijito, de tu sobrino, de un familiar cercano que tú conoces, podrías apoyarte con alguna crema, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, que no sea una crema, por ejemplo, que contenga antibióticos, como por ejemplo los sulfas. Quizás la persona es alérgica a las sulfas y terminas ocasionándole un daño. El jabón antibacteriano, sí, cualquier jabón pueden utilizar, ¿ya? Lo que sí, por favor, no debemos utilizar es detergente, ¿ya? Algunas personas piensan que el detergente, como genera espuma, es una buena alternativa para realizar la limpieza de las heridas. Les digo porque lo he observado, ¿ya? Lo he observado. Utilizan detergente, otras utilizan shampoo, ¿ya? Y no es correcto. Muy bien. Ahora, si la herida es grave, ¿ya? Tenemos acá. Son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos internos, como por ejemplo aquí, observa. Mira ese cuchillo donde ha llegado. Al esternón. Hay que ver hasta dónde está llegando la punta. Dice acá, pueden ser extensas y profundas con separación de los bordes. Pueden afectar zonas como los ojos, el tórax o el abdomen, como en el caso de la imagen. Y sobre todo, al ser heridas que pueden dañar órganos, estamos poniendo en riesgo la vida de la persona. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en caso se nos presente una herida como la que ustedes observan ahí en la imagen. Por ejemplo, ¿esto dónde lo observamos? Si alguno de ustedes es paramédico o trabaja en ambulancias, ya, o en la parte prehospitalaria, ustedes van a encontrar este tipo de víctimas como consecuencia, ay, perdón, ahora sí, como consecuencia de un concierto, ¿no? Los conciertos, muchas veces, de algunos tipos específicos de música, terminan así, acuchillados, terminan, con cortes, con lesiones extensas. Ya, entonces si trabajan en un hospital o están en emergencias, fines de semana nos llegan bastantes estos señores. ¿Ya? Muy bien. Hay que usar guantes en todo momento, mucho más en una situación como esta. En este caso, no solamente para protegerme yo, sino también para proteger a la víctima. Mire, el señor de aquí tiene el cuchillo con una profundidad bastante considerable. Si ingresara algún microorganismo, lo que le voy a provocar es una infección severa. ¿Ya? Dice acá, ayudar a la persona, perdón, a tumbarse sobre una superficie firme, un colchón, el piso, lo que sea, pero que pueda estar descansando, que esté sobre una superficie firme. Aflojo la ropa que pueda estar comprimiendo, ya sea cinturones, camisas, fajas, ¿ya? Muy bien. A ver, acá me están haciendo una pregunta y no lo vi. La sangre de grado. Miren, a la sangre de grado, yo estoy en contra de la medicina natural, ojo, pero hay que saber utilizarla. La sangre de grado, por ejemplo, se reconoce como un excelente cicatrizante, pero el problema que tenemos aquí, por lo menos en Perú, no sé en el resto de países donde están ustedes, es que conseguir sangre de grado original es muy difícil. Acá, lamentablemente, tenemos mucha viveza, mucha criollada, y a veces te dan una cosa por otra. Entonces, imagínate que en vez de darte sangre de grado, te dan algún componente que tiene algún tinte, alguna pintura, algo artificial. ¿Qué es lo que estarías provocando? Una afección peor en la víctima. Empeorar Entonces, la herida. claro, entonces, como ni tú ni yo tenemos la certeza de que eso sea realmente sangre de grado, de preferencia evitarlo. De preferencia evitarlo.
Porque si hablamos de la sangre de grado, también estaríamos hablando de diferentes plantas que se utilizan, por ejemplo, en la selva para ayudar a la cicatrización. Pero esas plantas también requieren un tratamiento específico. No es que yo voy corriendo, jalo la planta y la pego directamente en la herida. Hay que limpiar las hojas, hay que lavarlas. Entonces, todo eso tiene una preparación previa. Pero como ni tú ni yo somos expertos en ello, de preferencia lo evitamos. ¿Ya? A ver, dice acá. Profesora, mi alumna se cortó la mano con un cúter o trincheta, dice. Le envolvimos la mano con una remera, supongo, limpia y corrimos al sanatorio y lo operaron y le hicieron varios puntos. Ah, eso debe haber sido un corte profundo. Cuando se le coloca puntos es porque sí, probablemente ha sido profundo. Y qué bueno, mira, le envolvieron la mano con un polo limpio y la llevaron al centro de salud. Eso es lo más importante. ¿Ya? Miren acá, en este caso de este señor también hay que colocar un apósito sobre la herida y fijarlo con un vendaje o un esparadrapo. Lo que sea que tengas a la mano, pero ese objeto tienes que inmovilizarlo. ¿Ya? Porque a veces no llega la ambulancia en su momento y tienes que trasladarlo en un taxi. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Evaluar, ¿ya? En todo momento los signos vitales de la persona. Y si la persona deja de respirar, iniciar las maniobras de RCP. En este caso, miren qué complicado, ¿no? ¿Dónde está la herida y dónde le voy a hacer el RCP? Complicadísimo. Evidentemente, hay que trasladar a este señor a un centro hospitalario. ¿Ya? Observen aquí. Miren estas imágenes. Heridas abiertas cortantes. ¿Qué hacíamos con estas heridas? A ver, los leo. ¿Qué hacíamos con este tipo de heridas? ¿Heridas abiertas? A ver, ¿recuerdan qué hacíamos con ese tipo de heridas? Le colocábamos gasas, muy bien. No se olviden que hay que limpiar también la herida. ¿Ya? Controlar el sangrado, muy bien. Le puedo poner vendas, cubrirlas con gasas, excelente. Lavar con agua y jabón. ¡Ah! ¿Alcohol? No, yo no les dije alcohol. ¿Por qué no le ponemos alcohol? A ver, ¿quién me dice? Irrita la piel, ¿Por qué no le o lo ponemos quema. alcohol? Irrita la piel, exacto. Sobre todo hacer la limpieza, ¿no? Sí, olvídense del alcohol, por favor. Esa era otra práctica antigua que teníamos. Ya no se le echa alcohol a las heridas porque las quema. ¿Ok? ¿Qué más dice? Clorexidina. Ajá. El jabón, por ejemplo, del hospital o de las ambulancias tiene clorexidina al 2%. Ese es muy bueno. Tiene un tipo de antibacteriano. Ya está. Muy bien. Entonces, excelente. Ya tenemos esta herida. En esta de acá, ¿qué hacemos? Miren, heridas abrasivas. ¿Cómo la conocemos a las heridas abrasivas también? Como los raspones. ¿Qué hacemos con un raspón? A ver, ¿quién me dice? ¿También necesitamos lavarla con agua y jabón? Sí, licenciada. A ver, sí, También tiene que para desinfectarse. limpiar. Claro, de repente me caí en la pista. Entonces tengo restos de pista ya en mis rodillas o en el pasto. Imagínense en el pasto cuántos perritos hacen sus necesidades ahí. Entonces tengo que limpiar bien, 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 bien. Esta herida, si deseas, la cubres con una gasa o la dejas libre dependiendo de su extensión. ¿Ya? Ahora, si es un niño, sí se sugiere que se tape la herida porque el niño siempre le va a dar curiosidad observarla o cuando está en proceso de cicatrización se empieza a sacar la costrita, ¿ya? Y eso retarda todo. Muy bien, lo máximo. Acá, observa, mira, heridas abiertas o laceradas. ¿Qué hacemos acá con estos jóvenes? Mira, son heridas que sangran mucho. ¿Cuál sería mi objetivo? Controlar el Controlar sangrado, el sangrado. luego lavarle. Controlar el sangrado y luego lavarlo. Excelente. Y estas heridas, como tienen los bordes abiertos, ya, hay que trasladarlas a un centro de salud para que el médico evalúe si es necesario colocarle puntos, ¿no? Suturarlo. Tú no puedes hacer nada más.
Solo limpias, ¿sí? Y controlas el sangrado y lo trasladas así al centro de salud. Muy bien. ¿Puedo lavar con suero también? Sí, puedes lavar con suero. En caso que no tengan, puedes lavar inclusive con agua de botella. No hay ningún problema. Muy bien. Aquí, una herida punzante. Mira, ha pisado un clavo probablemente este señor. ¿Qué hacemos con él? A ver, con este señor. Subir acá. A ver, ¿qué Limpiarle, hacemos con este lavarle, señor? limpiarle y lavarle la herida y luego llevar a un centro de salud para que le pongan shampoo. Para la vacuna antitetánica, exacto, porque yo no sé en qué condiciones ha estado el clavo. Y si el clavo estuviera ahí incrustado, inmovilizo y así lo traslado. Muy bien, la vacuna antitetánica. Le pregunto si tiene la vacuna. Muy bien, no saco el clavo y trato que no se mueva. Excelente. Muy bien, lo máximo. ¿Ya ven? Aquí, mira, ha perdido un dedo, se ha amputado. ¿Qué hacemos acá? A ver, ¿qué hacemos ahí? Mira cómo está la sangre ahí. Se derrama por doquier. ¿Qué debemos hacer? Controlar la hemorragia, luego inmovilizar. Controlar la hemorragia y movilizar. Y el resto del dedito que ha quedado, ¿qué podríamos hacer? Vamos a recoger el pedazo de dedo o lo que haya quedado y lo guardamos en una bolsita con hielo. Lo mantenemos frío. Así es. Si estamos cerca de un centro de salud, sí, y el otro pedazo ha quedado conservado en hielo, puede ser que el médico logre unir esos pedazos. Pero si ya pasaron muchas horas, ya no. ¿Ya? Así es, se pone en hielo para evaluar si es que se puede unir. Muy bien. Eso hay que ver, pues, ¿no? Pero eso lo determina ya el médico, el cirujano. Acá, objetos empalados. Mira, este niño tiene atravesado acá algo de madera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nunca retirarlos. Trasladarlo inmediatamente al centro de salud. Y sobre todo, mira acá, con una gasa, si te das cuenta, ha hecho un rollito y lo está fijando. Eso es importantísimo. ¿Ya? Nunca, nunca sacarlo. Muy bien. Excelente. Vamos con el último, la contusión, el moretón. ¿Qué hacíamos con un moretón? ¿Qué hacíamos con el moretón? ¿Lavábamos también la herida? No, acá no lavamos. Hielo, Ponerle exacto. hielo. Hielo. Ahora, no tengo hielo. Vamos a suponer, no hay refri donde estoy. ¿Qué otra alternativa podría utilizar? ¿Qué se les ocurre? Sí, Una yo sé que botella, una tienda comprar agua helada, ¿no? una botella de agua fría, una gaseosa, un marciano, lo que sea que haya que esté frío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese frío va a ayudar a desinflamar. ¿Ok? Algo que sea frío, lo que sea, compresas, así es una botella de agua, lo que sea, lo que se te ocurra. Muy bien, lo máximo. Entonces, hasta aquí hemos visto heridas. Ahorita vamos a ir con las hemorragias. ¿Alguna pregunta aquí? Nada, ¿todo ok? Disculpe, licenciada, yo no entré yo entré un poquito tarde. En cuestión a los moretones, Ujú. ¿qué de cierto hay que le tienen que sacar la sangre muerta? Porque si no, la herida como que se perjudica o la pierna. Ya, muy buena pregunta. Eso de que el moretón es preferible romper o cortar la piel para que botes la sangre muerta, no funciona así. El sangrado es superficial, ¿ya? No es extenso, es superficial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa sangre? Se va a reabsorber. No hay ningún problema, no es sangre mala, no es sangre muerta, es sangre que no salió únicamente. Si la Se va a herida se hubiera regenerar roto, solo. así es, si la herida se hubiera roto, si hubiera hecho un orificio, hubiera salido, pero como no se hizo, ahí quedó. ¿Ya? Así que no hay ningún problema. ¿Ok? Miren, les voy a pasar un videito, un ratito voy a dejar de compartir, un videito que resume
todo lo que hemos hablado en esta primera parte. Un momentito, por favor, para observarlos. Mientras tanto, por favor, es importante recordarles que es necesario que estén a la hora en su clase. Si no, se van a perder algún contenido, ¿ya? Y si luego no revisan su video, no van a salir con buenas notas en su evaluación final, ¿ya? Sobre todo, independientemente de la nota, no van a poder brindar una adecuada atención a sus víctimas en caso se diera la situación. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a compartirles un momentito esta calidad. A ver, ya está. Ahora sí, compartimos. Voy a silenciarme para que lo escuchen mejor. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto. Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado, porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse y suele detenerse fácilmente.
Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así. Inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Muy bien. Entonces, hemos visto un videíto que ha resumido más o menos los puntos que hemos tratado. Vamos entonces a continuar ahora con las hemorragias. Ok, a ver, ahorita los leo un segundito. Un segundito. Ya está. Sí, les puedo facilitar el enlace, no hay ningún problema. Ahora les facilito el enlace. Ya está. Muy bien, entonces ahora vamos con las hemorragias, ¿ya? Hay que observar, porque las hemorragias no todas son iguales. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a determinar qué tipo de hemorragia es? Generalmente el color del sangrado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para definir qué cosa es una hemorragia, es una salida de sangre a través de los vasos sanguíneos. Una salida de sangre excesiva, ojo, ¿ya? Tenemos hemorragias externas, internas y capilares. En las externas tenemos las hemorragias que son producto de lesiones en las arterias, que son lesiones en las venas o que son lesiones en los capilares. ¿Ya? Ahorita lo vamos a desarrollar. Miren, según el tipo de vaso sanguíneo roto por donde salga la sangre, se puede clasificar en arterial, venoso y capilar. La arteria, ojo, es un vaso sanguíneo que transporta sangre con oxígeno. ¿Ya? Entonces, ojo, recordemos esto. Si mi arteria transporta sangre con oxígeno, más o menos mi arteria, ¿ya? Tiene el ritmo que tiene mi corazón. ¿Se acuerdan de la primera clase cuántas veces debería latir mi corazón en un minuto? A ver, los leo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo tenía que latir en un minuto? A ver, los leo nuevamente, perdón. Veamos. De 60 a 90, de 60 a 100. Correcto. Muy bien. Esas son más o menos, esos son los valores normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi arteria va a latir a ese ritmo, por lo tanto, cuando yo vea que han cortado una arteria, el sangrado va a salir así. 1, 2, 3. Va a salir así. ¿Ya? Con la misma rapidez con la que late mi corazón. Esa es la característica principal de este sangrado. Muy aparte que el color del sangrado es rojo intenso. Es similar al de acá, miren. Es similar al de acá. Un rojo intenso, un rojo muy llamativo. ¿Ya? Ese es el sangrado arterial. Evidentemente, si hay una hemorragia arterial, lo que tengo que hacer es presión y trasladar inmediatamente a la persona al centro de salud. ¿Ya? Porque ese vasito, si se ha roto, tienen que hacerle algún procedimiento para que deje de sangrar. Pero ese procedimiento es hospitalario. Muy bien. Si fuera de venas,
Las venas transportan sangre pobre de oxígeno, por lo tanto son más lentas, ¿ya? Y ojo, el color del sangrado es granate, es tipo guinda, es un rojo oscuro, rojo vino, ahí está. Es un tipo rojo vino, ¿ya? Y su sangrado no sale así como pileta, como el anterior, sino simplemente se dispersa, ¿ya? No es tan abundante. ¿Qué más? Y los capilares son vasitos sanguíneos muy pequeñitos, ¿ya? Que generalmente pues no producen una hemorragia, ¿ya? Ejemplo, cuando te ponen un inyectable, ¿te has dado cuenta? ¿Ya? La aguja va a romper algunos capilares y te sale sangre, pero te sale poquito. Ese es un capilar, ¿ya? Un sangrado mínimo que no necesita mayor tratamiento. Los vasitos son muy delgaditos, muy de fino calibre, entonces todo ok con ello, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Únicamente presión. Miren, acá está lo que les decía, ¿no? La hemorragia arterial sale así, y es de un color rojo brillante. La venosa es de rojo oscuro y sale simplemente como chorro. Y la capilar tiene muy poco sangrado, ya, muy poco sangrado. Muy bien, vamos acá. También teníamos otro tipo de hemorragia, ¿se acuerdan? Las externas son aquellas que yo puedo observar, ¿ya? Son cuando la sangre sale a través de una herida. La interna es muy peligrosa porque no puedo visualizar de dónde sale la sangre. Y lo único que me queda muchas veces es observar la presencia de un hematoma. Y si es un sangrado o una hemorragia exteriorizada, ¿qué quiere decir? Que la sangre busca un orificio por donde salir. Por ejemplo, si yo me caí y me golpeé la cabeza, es peligroso que la persona empiece a sangrar por la nariz o por el oído. ¿Por qué? Porque ese sangrado no es de la nariz ni del oído. Ese sangrado viene de arriba. ¿Ya? Entonces, debe quedarnos claro. Las hemorragias exteriorizadas son aquellas que buscan un punto de salida del cuerpo para darse a notar. ¿Ya? No es que estén sangrando por ahí. Muy bien. Si tenemos una hemorragia externa y hemos visto, tranquilizar a la persona, controlar signos vitales para ver cómo está, controlar y parar la hemorragia realizando una compresión directa o compresión arterial en caso de que no cese con la primera maniobra. ¿Qué quiere decir? Mira, observa. En primer lugar, una presión directa. ¿Cómo también puede ayudar a que el sangrado no sea profuso? Elevo el miembro. ¿Para qué? Por gravedad, a la sangre le cuesta trabajo subir. ¿Ya? Y si aún así esta persona sigue sangrando, puede hacer presión indirecta en una arteria cercana al lugar de la herida. ¿Ya? Pero con estas dos técnicas generalmente la hemorragia cesa. La presión directa y la elevación. ¿Ya? Es muy difícil que lleguemos a la presión indirecta. Muy, muy difícil. Ok. Para realizar una compresión directa debes efectuar lo siguiente. 1. Realizar una presión en el punto que sangra utilizando un apósito lo más limpio posible y si se puede gases. Con ello vamos a evitar el riesgo de infección. Si hace falta, ya hemos visto, si yo coloco un apósito, ese apósito se llena de sangre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle otro encima, ¿ya? Para no interferir en el coágulo que ya se formó. Si la hemorragia se ha producido en alguna de las extremidades, aprovechamos y levantamos la extremidad. ¿Para qué? Para que la sangre tenga dificultad en llegar a esa zona por gravedad. Si la hemorragia ha parado, se procederá a tapar la herida y se trasladará a la persona a un centro sanitario. Ya, no se olviden. Ok. Mira, esa es la compresión arterial que, como les digo, tratemos de evitarla porque no todas las personas conocen exactamente su anatomía y no van a poder diferenciar
dónde está la arteria, ¿ya? Basta con que haga presión directa y eleve el miembro para poder controlar una hemorragia. Ustedes tranquilos. Muy bien. Acá te habla de los torniquetes. Recuerden, torniquete, en verdad, solamente debe ser utilizado por personas capacitadas. En general, los civiles no debemos utilizar el torniquete, ¿ya? Solamente allí les estamos poniendo la imagen para que ustedes recuerden, tengan de referencia. Pero no se olviden, no debemos utilizar el torniquete. Listo. Acá también hay una imagen donde se observa algunos puntos de presión. ¿Ya? Pero repito, solamente sugiero la compresión directa y la elevación. No se compliquen tanto. ¿Ya? Mira aquí, por ejemplo, esta imagen sí es súper importante. Si te das cuenta, ha puesto una gasita en el primer caso, está con sus guantes, pero la gasita ya se está empapando de sangre. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer si es que de repente tengo más víctimas o algo está sucediendo y necesitan mi ayuda? Lo que puedo hacer es ponerle un vendaje, ¿ya? Una bendita que esté lo suficientemente ajustada para hacer presión mientras yo me voy, ¿ya? Pero lo ideal es que tú le hagas la presión directa. Eso es lo ideal, ¿ya? Y acá está la elevación del miembro que les decía. Observan, para que la sangre tenga dificultad en subir. Muy bien, ¿se dan cuenta? Todo esto ya lo hemos hablado. Aquí está, observen, la presión directa. Si se mojó el apósito, le pongo otro encima. Y si no puedo, por diversas razones, seguir haciendo la presión directa, le puedo aplicar un vendaje. Aquí está. Muy bien. Ahora, si se trata de una hemorragia interna, acá sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber dónde está la causa de esa hemorragia. Yo no sé dónde está el órgano afectado. Entonces, en general, ¿qué debemos hacer? Signos vitales. Si no tiene signos vitales, ¿qué le hacemos? RCP. Si la persona está consciente, está despierta, debo intentar tranquilizarla. ¿Ya? ¿Qué más? Dice aquí, colocarla estirada y con las piernas elevadas siempre y cuando no se sospeche de un traumatismo craneal. Podría ayudarme levantando las piernas, ¿ya? Pero hay que asegurarse primero que no se haya golpeado la cabeza o no se haya golpeado las vértebras, la columna. Si es que no se ha golpeado, puedes hacerlo. Afloja la ropa para mejorar la circulación, evita la pérdida de calor, trata de abrigarlo y lo más importante, trasládalo inmediatamente a un centro de salud. ¿Ya? Acá sí es importantísimo. Muy bien. Otorragia, mira. El sangrado por el oído. Como ya hemos visto, cuando sangra por el oído, quiere decir que es una hemorragia exteriorizada. ¿Por qué? Porque no está sangrando el oído, sino que la hemorragia viene del cráneo y desfoga en el oído. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observe. No realizo ningún tratamiento, facilito la salida de la sangre, es decir, le pongo algún material para que la persona bote todo lo que tenga que botar. Muy bien. Controlo en todo momento signos vitales y sobre todo traslado a la víctima a un centro de salud. Ese es fundamental. ¿Por qué? Porque esto es post-traumatismo. Después de que ha pasado algo. No es normal que a las personas les sangre la oreja. ¿Ya? Muy bien. Epistaxis. Acostumbremos a utilizar este término, que es el sangrado por la nariz. ¿Ya? Sangrado por la nariz. Ya hemos visto en el video. Hay que hacer presión directa acá, sobre las aletas de la nariz contra el tabique nasal. Esta presión se mantendrá como mínimo unos 5 minutos. Y con la cabeza hacia adelante. Ojo. Mira aquí. Inclina la cabeza de la persona hacia adelante. Puedes ayudarte aplicando frío local. Una compresa, una toallita, algo frío para que ayude con la vasoconstricción. Pasados 5 minutos vas a aflojar la presión que estamos realizando aquí en el tabique para ver si ha pasado o no la hemorragia.
Si no ha pasado, ¿ya? Sobre todo en niños se utiliza esto. Se introduce dentro de la nariz una gasa con agua oxigenada. ¿Ya? Pero evitémoslo en la medida de lo posible. Intentemos no hacerlo. ¿Ya? Si la hemorragia no cesa por un tiempo, trasladar a la persona a un centro hospitalario. Eso ya lo hemos visto. ¿Ya? Hemoptisis. Esta es la tos con sangre. ¿En qué casos puede una persona tener tos con sangre? Cuando, por ejemplo, está enferma de tuberculosis. Así es. Entonces, ¿qué debo hacer acá con la persona? Colocarla en decúbito supino, es decir, sentada. ¿Ya? Controlar en todo momento sus signos vitales. Si hubiera alguna falla en los signos vitales, aplicarle RCP. También debemos tener precaución de la sangre si es que tuvieran que realizar la maniobra boca a boca. Pero ya como no se hace, todo genial. Y finalmente trasladarlo al centro de salud. ¿Ya? Mira este concepto. Este concepto se llama hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? La expulsión de sangre por la boca en forma de vómito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si la persona está vomitando, ¿qué debo hacer con ella? Sentarla y la cabeza inclinada hacia adelante, por si quiere vomitar o si ya ha vomitado. En todo momento debo controlar sus signos vitales y si hubiera el cese de ellos, inmediatamente iniciar RCP. Evidentemente hay que trasladarla a esta persona a un centro de salud. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, miren, acá hay un cuadrito de las diferencias entre hemoptisis y hematemesis. ¿Ya? Hemoptisis, dice acá, sangre procedente del aparato respiratorio, su sangre es roja, espumosa, hay episodios repetidos varias veces en el día, no produce una anemia porque no es tanto el sangrado, va acompañada de síntomas respiratorios y se puede diagnosticar generalmente con una radiografía. En cambio, si lo que tengo es hematemesis, vómitos, ya, esta sangre procede ¿de dónde? Del aparato digestivo. Ya, va precedida de náuseas, boto sangre oscura, es más, puedo tener restos de mis alimentos. Normalmente es un episodio único, no es que a cada rato vomitas. Ya, es un proceso único pero abundante, tanto así que puede producir anemia en la persona. ¿Ya? Y obviamente ya en el hospital pues tienen que hacerle las pruebas, las pruebas de imagen para poder determinar de dónde sale ese sangrado. Ya está. Y llegamos al caso práctico. A ver, observen, un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curarías? A ver, vamos en orden, ¿ya? Levanten la manito e intervienen. A ver, ¿quién levantó la manito? Veamos, veamos. Uy, dos manitos. Ah, su varias manitas levantadas. Wow. Ok. Vamos acá, vamos acá. Ya. Intentemos, por favor, a ver un momentito. Ya. Intentemos, por favor, abrir el micro. ¿Sí? Y me dicen. María Rosa. A ver, María Rosa Herencia tiene la manito levantada. Ya, lo que se tiene que hacer primero es lavar la herida con agua y jabón. Ya, muy bien. ¿Qué más? Ya, protegerlo con una gasa, un apósito a la herida y después lavar el resto, ¿no? Con gasa para limpiar la tierra o restos de piedritas, algo donde haya caído, ¿no? Ya. Y con una gasa y y vendarla si es posible, dependiendo de dónde sea la herida, ¿no? Así es. En este caso, mira la imagen, está en su rodillita. Ya, se puede cubrir con una gasa y pegarla pues con espadrapo, ¿no? Para que no se Claro. caiga. Ya, muy bien. Claro, podríamos poner una gasita porque no es muy grande, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, miren acá, ¿cuál era la respuesta? Lavarse las manos, ponerse guantes, se están olvidando. Luego lavamos y secamos la herida. Se desinfecta con suero fisiológico o con algún desinfectante que tengas.
es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte. Sobre todo les decía si eran niños, ¿ya? No se olviden. Muy bien. Segundo caso, a ver. En un aula, un alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Cómo actuarías? A ver, levantamos las manitos, por favor. A ver, veamos. Muy bien, a ver, ¿quién está? ¿Quién levantó la manito? No veo a nadie. Ah, ya, a ver, Cecilia. Cecilia, ¿qué hacemos con esta niña? Obsérvala. Buenas noches. Bajar la cara, la nuca y tapar Ya, la nariz, tapar un poco el, no, tapar aquí la nariz, luego limpiar ya, abajo los bordes también, limpiar de la nariz abajo. ya, muy bien. Ok. A ver, ¿quién más se había levantado la mano? Diana, Diana, a ver, completa la herida. Completa la herida, completa la idea. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Decía en el video que primero cuando un pacientito está sangrando la nariz, que debemos inclinar la cabeza con una gas. Bueno, primero lavarnos las manos, ponernos la gasita, una gasita, presionarle la nariz durante 10 minutos, limpiar la zona que está con sangre y debemos, y después de 10 minutos, retirar la gasa, limpiar al pacientito y esperar que debe pasar 2 horas para que el paciente pueda levantarse. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver acá. Lo primero es actuar, dice acá, siempre con tranquilidad. Después presionamos el tabique y se le pide al alumno que ponga la cabeza hacia adelante. Por último, ya, si es que no podemos controlar la hemorragia, podríamos aplicar una gasita con agua oxigenada. Pero como les digo, evitemos hacerlo. Lo ideal es hacer lo que su compañera Diana nos ha explicado. Muy bien. Observen, a ver. Siguiente caso. Este caso ya está un poquito más feo. Miren. Al realizar la valoración de las víctimas en un accidente en carretera, se descubre una persona con una hemorragia arterial localizada en la pierna izquierda que sangra profusamente, es decir, que sangra mucho. ¿Qué dato específico diferencia la hemorragia arterial de la venosa? ¿Qué punto de presión puedo utilizar? ¿Cuál sería la pauta de actuación? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Quién levanta la manita y nos responde estas preguntas? A ver. Levanten manitos, levanten manitos. ¿Quién responde este caso? A ver. Va a venir casos en el examen, ¿ah? A ver, levanten la manito. Para empezar, ¿cómo diferencia una hemorragia arterial de una venosa? Eso está fácil. A ver, Maribel, ¿cómo las diferencia? A ver, Maribel. ¿Ya no? Buenas noches. Ah, hola, sí, dime. Por el color de la sangre, Por el color de la sangre. ¿De qué color es la arterial? ¿Te acuerdas? es un color fuerte, bien rojo. Ya, un rojo fuerte, Y muy bien. ¿Y la sí, venosa? tiene un rojo oscuro. Un rojo oscuro. Excelente. Muy bien, Maribel. A ver, vamos con la segunda pregunta. No, el punto de presión no. Vamos con la tercera. ¿Cuál sería la pauta de actuación más adecuada que se lleve a cabo? A ver, María Rosa había también levantado la mano. María Rosa, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Qué sugieres tú? Primero que esté echado para hacer presión en la herida, pues, ¿no? Para evitar el sangrado. Ya, muy bien. A veces no hay con qué lavarse las manos, ¿no? Porque así como lo que está a veces con lo que tengas, ¿no? Si hay alcohol gel, agua, o en algunos casos, dígame, funciona, puede lavarse también con ron o licores, procedería también para desinfectar en algo la mano, Uy, podría ser, pero el licor tipo ron, pisco y todo ello te quema la piel. Entonces no es buena idea porque tú te estás provocando micro heriditas que no se notan,
pero que si tocas al paciente, sí te puedes contagiar de cosas. Sí, entonces sería recomendable porque todo vehículo está obligado a tener un botiquín, ¿no? Entonces, Ajá, botiquín y sacar los guantes, ¿no? sí, Poder siempre. acostarlo al paciente y hacer presión, pues, en la herida, ¿no? Ujú, muy bien. ¿Qué Ujú. más? Siguiente pregunta. Gracias, María Rosa. Vamos a bajar la manito. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa y una exteriorizada? ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia externa y una exteriorizada? A ver, ¿quién responde? Manitos, manitos, manitos. Recuerden, ¿cuál era la diferencia? A ver, vamos, lancen respuestas. ¿Qué creen ustedes? La hemorragia externa y la hemorragia exteriorizada. Ajá. Esto me ayuda para ver qué tanto saben, ¿ah? A ver, Diana, dime. Doctora, Uy, cerró. ay, ¿más se cerró? Sí, ¿Cómo sí, sí, está? sí. Buenas noches. Las externas, la sangre se puede ver, visualizar, en cambio en las internas no podemos visualizar. Ya. Y una exteriorizada, ¿cómo es? Cuando Una ex... sale a través de un orificio, ya sea la nariz o sea el oído. Así es, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos, mira lo que dice, qué es lo que tendríamos que haber hecho. Trasladar a los heridos a una zona segura, no se olviden, siempre la zona segura, intentando que el tronco se mueva siempre al mismo tiempo que la cabeza, ¿ya? Y una persona deberá sujetar la cabeza y la otra, ¿ya? O las otras deberán ayudar para que el tronco se mueva lo menos posible. Miren, ya para terminar, tenemos acá una maniobra que nos va a ayudar a sacar a la persona que se puede haber quedado atrapada en un accidente de tránsito. ¿Ya? Si tú te das cuenta, mira, te ayuda a poder retirarla. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todos son personal de salud. Si yo realizo mal esta maniobra, la víctima se va a ver afectada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Ahora sí. Mira, la maniobra de Rautek consiste en liberar las piernas del herido y pasar cuidadosamente los brazos del auxiliador bajo las axilas, tomando uno de sus antebrazos con una mano y sujetando fuerte la mandíbula, ¿ya? Para extraer a la persona del vehículo. Si te das cuenta, lo tiene abrazado, ¿sí? Una manito y la otra en la mandíbula para sacarlo en bloque, ¿ya? Entonces, eso es importante. Miren, esta de acá sí debemos aprender, que es la posición lateral de seguridad. Esta es bien fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner a la víctima, elevar el bracito que está cerca a mí y doblar la piernita contraria, mira. ¿Para qué? Para que yo lo pueda trasladar hacia mí. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Que la persona vomite, bote sangre, ¿no? Bote líquidos, sin que estos vuelvan a regresar al cuerpo. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener bastante precaución porque la víctima de repente puede convulsionar o puede vomitar. Entonces, para evitarme los riesgos, lo pongo de costadito. ¿Ya? Si una persona está entrando en estado de shock, si recuerdas, te decía que le eleves las piernas. Ahí está la imagen. Elévale los pies para que facilites el riego sanguíneo, mira, al cerebro. ¿Esto hasta cuándo lo hago? Hasta que la persona reaccione y me diga que ya se quiere levantar y ya se siente mejor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto de acá ya lo hemos visto. Esto de acá ya lo tenemos. ¿Ya? Voy a pasarles un momentito para compartir ya para terminar el video de la posición lateral de seguridad para que ustedes aprendan a hacerlo y de repente lo practiquen, ¿ya? Con sus hijos, con su esposo, con quien ustedes quieran. A ver, ya está. Este es.
A ver, ahí. Ahora sí. Un momentito. Un momentito. Ya está. Ahora sí, les comparto, por favor, atentos. Es un video cortísimo, cortísimo. Posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad o posición de seguridad básica es la postura corporal en la que tenemos que colocar a una persona accidentada cuando está inconsciente pero respira. Se realiza de la siguiente manera. El rescatador se coloca a un costado de la persona. Extender el brazo más cercano a usted por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Cruzar el otro brazo sobre el pecho, colocando el dorso de la mano cerca de la cara. Flexionar la pierna más alejada de usted, que el pie se apoye en el suelo. Completar la maniobra girando el cuerpo hacia usted. La cabeza debe quedar apoyada sobre el brazo extendido, con el dorso de la otra mano apoyado en la cara y siguiendo la línea de la columna. Listo. Entonces ya observamos cómo realizar la posición lateral de seguridad. Muy bien. Entonces, a ver. Ajá, ya. Entonces, a ver, vamos con les voy a enviar los links acá por el chat, un momentito, de lo que hemos podido trabajar. Mientras tanto, si de repente tienen alguna pregunta, por favor, los escucho. Este es el último de la posición lateral de bioseguridad. Y el otro es el de las heridas y hemorragias, que ahorita les paso. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Si no, ya para cerrar el tema el día de hoy, espero que lo hayan comprendido. Aquí este es el otro video. Esos son los dos videos que hemos trabajado el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? Licenciada, una pregunta. Dime, Diana. La vez he estado lustrando mis zapatos y de verdad que no me fijé que el muro de la puerta estaba. De verdad que yo me levanté y me golpeé la cara lateral de mi cabeza. Uy. Ya, y fue un boom que fue y empezó, se ve como puntitos azules, ya, Ahí. pero salió sangre de mi boca. En ese momento solo dije yo, ¡ay, mis dientes! Me rompí los dientes. Cuando yo vi sangre que me salía por la boca, y dije, ¿qué puede haber pasado? ¿Dónde te golpeaste exactamente? En la zona lateral de la cabeza. La zona lateral, acá, por ajá, acá. al costado. Ok. Sí. Pero Ya. fue un dolor muy fuerte. Pero salió sangre por la boca. Yo pensé que se había roto un diente o algo pasó con mi boca. Uh-huh. Pero escúchame, o sea, te golpeaste todo este lado, ¿cierto? Sí, ese todo. lado, sí, todo. Ok. ¿Eso ha sido cuándo? ¿Reciente, hace tiempo? Eso me pasó el año pasado y después nuevamente mi migraña me regresó después de ese golpe. Yo tenía migraña desde niña y después vino el golpe y después me dijeron que me tengo que hacer una angiotomografía. Así es, para poder evaluar mejor. Porque los dolores eran muy intensos y eran zumbidos y era horrible, el dolor demasiado fuerte. Y de ahí me quedé con ese malestar y después de eso, cuando me hice la angiotomografía, doctora licenciada, me dio un efecto adverso al fármaco, a lo que te colocan ahí. Al contraste. Ajá, y terminé en tópico de ese hospital. Ay, Dios, qué trágico. Tienes que cuidarte mucho y sobre todo hacer que el médico evalúe ese resultado, porque no es normal que después del golpe hayas regresado con tus crisis de migraña. Habría que observar qué está pasando, ¿ya? Trata de que el médico vea eso, porque hacia simple vista no sabría decirte, pero sí debe haber sido un golpe muy fuerte. Ok, muchas gracias, licenciada. Ok, bien. Son 9:32, estamos terminando un poquito tarde.
A ver,